Hola chicos, bienvenidos a nuestro aula virtual. En el vídeo de hoy vamos a continuar analizando el tema de la prehistoria y nos vamos a detener para estudiar la edad de los metales y posteriormente cómo era la prehistoria en la península ibérica. Vamos a comenzar el vídeo hablando sobre la edad de los metales. Tenemos que saber que la edad de los metales comenzó hacia el 4500 a.C., cuando se descubrió la metalurgia o la técnica del trabajo con los metales y duró hasta el año 1000 a.C. de forma aproximada. Durante este periodo de tiempo, en la zona del Próximo Oriente también se desarrolló la escritura, por lo que esta zona entró en la historia propiamente dicha. Sin embargo, otros muchos pueblos continuaron en la prehistoria ya que no conocerán la escritura hasta tiempo después. Vamos a analizar las etapas de la edad de los metales. En primer lugar, hay un periodo de transición que ocurre al final del Neolítico que recibe el nombre de Edad del Cobre, entre el 4500 y el 2200 a.C. La primera metalurgia se apoyó en el cobre, fabricando armas, adornos y objetos de lujo. Posteriormente se desarrolla la Edad del Bronce entre el 2200 y el 1500 a.C. y aquí las técnicas metalúrgicas conocieron importantes mejoras debido al desarrollo de la aleación del bronce. Por último, se desarrolla la Edad del Hierro en torno al 1500 a.C. y este metal procede probablemente de la zona del Próximo Oriente, ¿de acuerdo? En concreto de una región que se conoce como la región del Cáucaso. Los hititas, es un pueblo que vivía en la actual Turquía, fue el primer reino que controló su producción. ¿Qué ocurre? Cuando cae el periodo y cuando caen los hititas, la difusión del hierro comenzará a llegar a otros lugares de Europa. La edad de los metales se caracteriza por las siguientes aportaciones. Desarrollo de objetos con distintas aleaciones de metal, ya hemos visto, cobre, bronce y hierro. La sociedad conoce una mayor estratificación, se elaboran objetos de metal, que es una labor muy complicada y por lo tanto requiere de gente que esté muy especializada en el desarrollo de estos metales. Joyeros, ceramistas, metalúrgicos. Además, el comercio alcanza un gran desarrollo debido a que existen nuevos productos que antes no se comercializaban y ahora sí. Tenemos por otro lado que las ciudades comienzan a amurallarse para evitar el saqueo de productos en las tierras, de animales e incluso de los bienes materiales. Además, para defender las aldeas, surgirán grupos de guerreros dirigidos por un caudillo o rey que ejercerá su poder sobre una o varias tribus. Además, se desarrolla el megalitismo, consistente en la construcción de grandes monumentos de piedra, la mayoría destinados a enterrar a los difuntos o crear o realizar una serie de ritos mágicos. Aquí vamos a centrarnos un poco más en el fenómeno megalítico. El megalitismo aparece en Europa en torno al 5000 a.C. y durante unos 3000 años los seres humanos construirán numerosos monumentos con grandes piedras que reciben el nombre de megalitos. Mega en griego significa grande y litos, piedra. Los megalitos tenían una función funeraria. Fundamentalmente se destinaban a enterrar a los difuntos o incluso se relacionaban con el culto. Se construían una especie de templos donde se hacían sacrificios y otras festividades religiosas, lo que nos indica la existencia de ciertas creencias espirituales en la vida en el más allá, o incluso también en las fuerzas de la naturaleza, como ya comentamos en clase. Los principales, las principales manifestaciones megalíticas son tres: el menhir, el dolmen y el cromlech. El menhir es una gran piedra clavada verticalmente sobre el suelo. Tenía una función conmemorativa para conmemorar a alguien, para recordar a alguien, o de marca territorial para delimitar el territorio
y que sirviera de frontera natural entre distintas tribus. El dolmen, que es una cámara que está formada por grandes piedras verticales que sostienen una losa que la cubre. Algunos poseen una única cámara y otros un corredor que también desemboca en una cámara. También pueden estar formados por una galería cubierta con piedras planas. Por lo tanto, tenemos tres tipos de dólmenes. Y por último, el cromlech, que es un conjunto de piedras verticales y losas horizontales que están dispuestas formando un círculo. Se cree que la función estaba relacionada con algún tipo de culto para propiciar las buenas cosechas. Pues bien, dejamos atrás la edad de los metales y ahora vamos a estudiar cómo era la prehistoria aquí, en la península ibérica. En primer lugar, como ya sabemos, se desarrolla el Paleolítico. Aquí en la península ibérica va desde el 900.000 hasta el 5000 a.C. Y se va a subdividir en Paleolítico inferior, que va desde el 900.000 al 125.000 a.C., destacando como restos más antiguos los que se encontraron en Granada, en Orce, y con una antigüedad aproximada de 1,2 millones de años. Otros restos muy importantes que se han encontrado aquí en la península ibérica son los del Homo antecesos, que vivió hace 900.000 años en Burgos, en la Gran Dolina, en Atapuerca. El Homo antecesos, vivió de la caza, de la recolección de frutos e incluso se cree que practicó el canibalismo, esto es, que comía a otros seres de su misma especie, probablemente como muestra de algún tipo de rito funerario o algún tipo de creencia. Y además fabricó herramientas de piedra. El Paleolítico Medio va desde el 125.000 hasta el 35.000 a.C. aquí en la península. Se corresponde con el Neandertal. Y existe una gran cantidad de fósiles que se han encontrado en Gibraltar, en la cueva Morín, en Asturias. En la mayoría de los yacimientos se han encontrado campamentos de cazadores e incluso se han encontrado talleres de herramientas de piedra tanto al aire libre como en el interior de las cuevas. Durante el Paleolítico Medio, el Neandertal seguía cazando y recolectando frutos, pero realizaba actividades mucho más especializadas que las que se hacían durante el Paleolítico Inferior. Por último, tenemos el Paleolítico Superior, que aquí en la península ibérica va desde el 35.000 al 9.000 a.C. Se corresponde con nuestra especie, el Homo sapiens, quien introdujo el uso frecuente de la industria ósea, del hueso, economizaba mejor la materia prima, es decir, con menos cantidad de sílex podía fabricar más herramientas y trabajaba los núcleos para obtener lascas, los núcleos de sílex, para obtener las lascas, luego las láminas y las laminillas. Las cuevas cada vez se utilizaron con menos frecuencia debido a que el clima era ya mucho más agradable. Además, el desarrollo intelectual y la mayor complejidad mental que tenían estos pueblos hizo que se realizaran enterramientos cada vez más complejos, además de ritos funerarios que realizaban para conmemorar al difunto y los ajuares que acompañaban al difunto con los objetos que normalmente solían utilizar en la vida cotidiana y que creían que le iban a hacer falta en el más allá. En cuanto a las pinturas rupestres, encontramos dos escuelas. La escuela franco-cantábrica, las cuevas de Altamira, en el Pindal, Tito Bustillo, en el norte de la península. Aquí se utiliza la policromía de colores naturales y a veces se remarcan los contornos o incluso se aprovechan pequeños abombamientos de la roca para conseguir dar una sensación de volumen y por lo tanto dotar a la figura de mayor realismo. Los animales, como veis en la imagen, están aislados, no forman escenas de caza. Son de gran realismo y naturalismo. Se cree que se realizaban estas pinturas para conmemorar cualquier tipo de ritual, incluso
por así decirlo, para propiciar una buena caza. Es decir, ellos creían que al dibujar un bisonte en la pared, creían que iban a tener más suerte el día siguiente cuando iban a cazar a estos animales. O incluso creían que al realizar estas pinturas, estas los iban a proteger durante la actividad de la caza. Es decir, creían que no iban a recibir ningún tipo de ataque de los animales o que no iban a morir. ¿De acuerdo? Entonces estas pinturas se realizaban con un fin mágico. Por otro lado, tenemos el arte rupestre levantino, que se realizará hasta el Neolítico. Y las pinturas aparecerán en abrigos rocosos como el de Cogul en Lérida, la Cueva de la Araña en Valencia o Valtorta en Castellón. Hay más, ¿eh? Como he comentado, se localizan en pequeños abrigos o en concavidades de la roca a cielo abierto y a la vista de todos. Ahora, si os dais cuenta, son grandes conjuntos de animales y personas que sí forman escenas de caza, de recolección de frutos o incluso se representan algunas escenas rituales. Si veis, las pinturas son monócromas, es decir, no combinan colores. O se hacen con un color o con otro distinto, pero jamás se combinan los colores, o negro o marrón. Aquí, por ejemplo, la finalidad mágica ha desaparecido. Dejamos atrás el paleolítico y nos centramos en el neolítico, que va desde el 6000 hasta el 2500 a.C. El neolítico se desarrolla aquí en la península mediante procesos de aculturación. ¿Esto qué quiere decir? Gente o conjunto de población que viene desde el Próximo Oriente a la península ibérica a través del Mediterráneo y se mezcla con los núcleos de población que ya existían aquí. Estos núcleos de población que proceden desde el Próximo Oriente enseñan a la población que vivía aquí en la península ibérica las técnicas de agricultura, de ganadería, entre otras. Claro, cuando viene esta gente, la cerámica, la ganadería y la agricultura casi aparecen de forma simultánea en la península. Entre las novedades habría que destacar el desarrollo de instrumentos de piedra pulida, una mayor abundancia de la industria ósea, aparece el hueso con más abundancia, y una mayor complejidad en las manifestaciones artísticas y religiosas. Los primeros cultivos aquí en la península se centran en el trigo y en la cebada, y los primeros animales que se domesticaron fueron la oveja, la cabra, el cerdo, el buey y el perro. Hay varias culturas que se desarrollan durante el Neolítico aquí en la península. En primer lugar, tenemos la cultura de la cerámica cardial, que aparece en torno al 6000 a.C., a lo largo de las costas españolas, francesas y en otros lugares del Mediterráneo. Es una cultura que utiliza la tecnología neolítica que ya hemos estudiado y la cerámica se basa en la impresión sobre el barro tierno de una concha de cardium como la que aparece en la imagen. Desarrollaron la agricultura y la ganadería, pero para ellos la actividad más importante fue la ganadería. Hay yacimientos muy importantes como la Cueva de la Carihuela en Piñar, en Granada, y la Cueva del Or en Valencia. También aparece en torno al 4000 a.C. la cultura de Almería. También desarrolla la agricultura y la ganadería y una cerámica de color rojiza sin decorar como la que aparece en la imagen. Las comunidades de la cultura de Almería vivían en poblados con cabañas circulares u ovales y practicaban la inhumación o enterramiento de sus difuntos en tumbas de tipo circular. La edad de los metales en la península ibérica se desarrolla entre el 2500 y el 1000 a.C. En primer lugar, aparece la edad del cobre, y la edad del cobre se caracteriza por la presencia de varias culturas. La cultura del vaso campaniforme, entre el 2400 y el 1800, desarrolla una cerámica en forma de campana. La cultura megalítica desarrolló monumentos funerarios en piedra como los que ya hemos visto antes y se extendió por casi toda la península. Pueden ser dólmenes, cámaras poligonales donde no hay un corredor, cámaras con corredor o galerías. Sobre todo, aquí en Andalucía podemos verlo en Málaga, con los dólmenes de Menga, de Viera y del Romeral.
También tenemos la cultura de los millares, entre el 3000 y el 2200 a.C. Se desarrolló también en Almería. Se practica la agricultura y la ganadería y la población vivía en poblados amurallados, situados en cerros, con casas circulares y también enterraban a sus difuntos en tumbas circulares. Tenemos un ejemplo en las dos imágenes de la diapositiva y se cree que es una continuación de la cultura de Almería que se desarrolló en el Neolítico. En la Edad del Bronce aparecen también varias culturas. Tenemos la cultura del Algar, que se desarrolla entre el 2200 y el 1500 a.C. Practicó la agricultura y la ganadería, creó piezas de cerámica lisas y sin decorar, enterraba a sus difuntos bajo el suelo de las casas, tanto en hoyos como en cistas, que son vasos cerámicos grandes como el que tenemos en la imagen. Se desarrolla en Granada, en Almería, Jaén, Alicante y Murcia. Y también tenemos la cultura talayótica de las Islas Baleares, que se desarrolla entre el 1500 y el 123 a.C. Se crean monumentos megalíticos muy originales que no se encuentran en otros lugares del Mediterráneo, como los talayots, las taulas y las navetas. Vivían también de la agricultura y de la ganadería y fundamentalmente esta cultura vivió en las Islas Baleares. La Edad del Hierro va desde el año 1000 a.C. hasta la época romana. La metalurgia del hierro se desarrolla en la península ibérica cuando, como hemos comentado en clase en algunas ocasiones, llegan a la península ibérica los pueblos colonizadores, griegos, fenicios y cartagineses. De estos pueblos provienen las primeras noticias escritas sobre los pueblos que vivían en la península ibérica. Por lo tanto, la historia se inicia en la península ibérica en la Edad del Hierro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como ya he comentado en otras ocasiones, vedlo tranquilamente. Podéis pausarlo todas las veces que haga falta. Y si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis, preguntáis en clase y se irán resolviendo todas las dudas que aparezcan. ¿De acuerdo?